El gobierno de la tarde. 5:51 en el gobierno de la tarde. Comentario, el doctor Manuel Conde. Gracias por el doctor, pero faltan unas líneas todavía de la tesis doctoral por completar. Eso va. Gracias, Susana, de verdad, hiciste falta, como siempre, en este espacio. A los demás compañeros, Iluminada, Héctor, José Luis y Esteban Delgado, que anda por ahí. Miren, quisiera referirme de nuevo a un tema que no puede obviarse, que es el tema de la Operación Coral. En este tema, primero quisiera referirme a los familiares vinculados, allegados, que sé que no están pasando por un buen momento. No es fácil ver que a un familiar, a una persona querida se le señale con actos de esta naturaleza. Eso no es simpático para nadie. Y sobre todo que en la familia hay adultos, pero también hay niños que no comprenden y hay adolescentes que no comprenden estas cosas y que de repente le llega la noticia y le sorprende y le cambia la vida de forma radical. ¿Y de qué forma? No solamente porque ven a sus familiares en los medios de comunicación y a todo el mundo diciéndole ladrones, delincuentes, corruptos, sino además en la parte patrimonial, porque regularmente disfrutan de un bienestar que es artificial y que muchas veces se produce a consecuencia de estos actos que hoy dan lugar a la persecución. Y esto no quiere decir que todo el que esté ahí señalado resulte finalmente culpable. Pesa sobre o beneficia a toda persona a la que se le somete a un proceso judicial un principio que es el principio de presunción de inocencia. Esto es que luego de que se hace una investigación y se deben agotar procedimientos, pasos y finalmente un juicio oral público y contradictorio en el que se ventilen las pruebas, tanto las pruebas que acusan, que señalan como responsables, como aquellas que tienden a absolver al imputado, es que un juez imparcial debe dar una sentencia. Luego de esa sentencia, y que esa sentencia se hace definitiva, lógico, en nuestro país es cultura agotar todos los grados de jurisdicción. Esto implicará apelación, casación. Bueno, pues ya luego de que esa sentencia es definitiva, es que podemos decir que estas personas son culpables de estos hechos. Ahora bien, en esta etapa, ¿qué sí podemos decir con lo que hemos leído? Nos pasamos la noche y parte de la mañana leyendo la medida de coerción. Y a pesar de que la medida de coerción es una medida muy preliminar, en el estudio que hicimos, esa medida de coerción, esa solicitud tiene 195 páginas. 195 páginas. Casi 100 de estas páginas están destinadas a describir los hechos y tipificar estas infracciones, describiendo este entramado que tiene cierta complejidad, y el resto son pruebas, a pesar de que la exigencia probatoria en la medida de coerción es insignificante. Pues, y no obstante eso, podemos decir de ese análisis preliminar que hicimos, de esa instancia de solicitud de medida de coerción, que se trata de una medida que parece ser muy bien sustanciada. Porque no tenemos todavía a mano la prueba física, pero sí de lo que se describe en el inventario que tuvimos a mano. Me parece que el Ministerio Público hizo un gran trabajo. Pero aquí quisiera también hacer un llamado, y un llamado a todos, incluyendo, me miro yo al espejo y me lo hago a mí mismo. Hace unos 6 o 7 meses hice un comentario y es señalando que las investigaciones, sobre todo de crímenes de corrupción, no son sencillas, no son fáciles, pues no son acciones que se hacen para que todo el mundo las vea, se hacen a oscuras, se buscan mecanismos muchas veces muy sofisticados para ocultar el patrimonio que se sustrae de esas actividades ilícitas. Ese mismo modus operandi lo usa el narcotráfico, los terroristas, todo el crimen organizado. Es difícil de investigar porque construye todo un engranaje, toda una maquinaria para precisamente ocultar ese patrimonio y lavar, de ahí viene el término de lavado de activos, y tratar de blanquear ese capital que surge de actividades ilegales, traerlo al sistema formal por vía de estructuras, regularmente estructuras societarias bien articuladas, bien organizadas, y formalizarlas, entrarlas a la banca formal y que parezca dinero limpio y procedente de actividades ilícitas. En este caso, en específico, se hizo una gran investigación
tiene una precisión casi matemática. Me sorprende que en tan poco tiempo y con tan pocos recursos que tiene el Ministerio Público haya hecho una investigación tan acabada y con tantos frentes abiertos. Pero aquí es que quizá quisiera apelar a la comprensión de todos nosotros, de toda la población, que está desesperada por ver personas presas. Es verdad, hay una gran indignación. Y cada vez que sale un expediente de estos, donde se describen estas acciones criminales, pues no pueden llamarse de otra manera, a todo el mundo se llena de indignación y quieren ver sangre, quieren ver más. Y entienden que hay muchos más que aún deben estar sometidos y que no se han sometido. Pero en esa misma medida en que tenemos indignación, tenemos que tener paciencia y no retirar el apoyo que ese Ministerio Público necesita. La sociedad debe mantenerse vigilante, no puede bajar la guardia, porque si bien tenemos una Procuradora General de la República independiente, muchísimos fiscales, para no decir casi el pleno de los fiscales, comprometidos con la causa de la lucha contra la corrupción, no menos cierto es que el expediente no termine en la investigación ni con la investigación. Eso va a los tribunales. Y lamentablemente hay muchos tribunales que son muy garantistas y esos no lo vamos a criticar porque el respeto a la ley y a las garantías no es nada pecaminoso. Ahora, hay otros que son muy proclives a no condenar en los delitos y crímenes de esta naturaleza. E inclusive se habla en los corrillos de especialistas de la materia penal de que se ha sembrado y se ha sentado una jurisprudencia de la corrupción, porque muchos jueces ven en la absolución de un corrupto o de un influyente político corrupto, ven la esperanza en el futuro de un ascenso a la Suprema Corte de Justicia. Los jueces hacen carrera y la hacen en función del talento y del trabajo, el esfuerzo que van haciendo a lo largo de su ejercicio profesional como jueces. Pero llegan un punto en el que se estanca su carrera y eso es vox populis entre todos ellos. Ellos saben que ciertos pasos, ciertos ascensos, solo se logra con cierta influencia política. Y por eso, muchas veces, y es lamentable lo que estoy diciendo, pero es una realidad que se vive en nuestros tribunales, lamentablemente entienden que un favor de esta naturaleza, el dejar absuelto a un político corrupto culpable, es el camino en un futuro para alcanzar una alta corte. Y aquí es que tenemos como sociedad que estar ojo avisores, tenemos que estar atentos, no bajar la guardia y mirar. No es que presionemos para que se condene a un inocente, porque eso tampoco es correcto. Quien resulte finalmente absuelto porque no se presenten suficientes pruebas que demuestren su responsabilidad penal. Si eso ocurre, amén, en el marco de lo que es legal. Ahora, no absolver a culpables, no declarar inocentes a personas que tienen pruebas contundentes en su contra, o por tecnicismos no justificados ni sustentados en derecho, en buen derecho, se quiera pretender absoluciones. Entonces, la sociedad debe estar atenta, debemos tener paciencia como sociedad, eso sí, porque las investigaciones no se construyen en 2 días y los recursos son muy limitados. Si hablamos de corrupción, si esta administración, si esta Procuraduría General de la República se decidiera a investigar todos los casos de corrupción, lamentablemente no dan 30 ni 50 años para investigar. Es que fueron demasiados los eventos de corrupción. Y el Ministerio Público, aunque no lo sé, lo intuyo por mi experiencia profesional, el Ministerio Público lo que está haciendo es una selección de casos y enfocándose de manera estratégica en aquellos casos que entienden tienen mayor impacto, tanto económico como en cuanto a esta estrategia disuasiva a futuro para que los funcionarios que aún osen pensar en incurrir en esta administración en conductas similares se disuadan de no hacerlo. Entonces, tenemos que mantener, reitero, esa vigilancia, pero tenemos que tener paciencia porque no son infinitos los recursos con los que cuenta el Ministerio Público. Ahora ya finalmente, refiriéndome a este caso, es muy lamentable uno enterarse. Saberlo o intuirlo es una cosa, pero saber cómo se abusaba del poder y de las posiciones para sustraer de forma deleznable recursos públicos. Escúcheme, señores, el usar oficiales policiales o militares, darle salario, quitarle el 80% de su salario para desviarlo
para enriquecerse, para comprar propiedades inmobiliarias, para comprar lujos. Eso era lo que hacía esta mafia dirigida por Adán Cáceres Silvestre y también por la pastora y Rafael Núñez de Asa, entre otros imputados. Esa mafia usó también la fe y la creencia de la gente, porque se valió de una fundación y se valió de la carátula de una iglesia o de la religiosidad para, con esta imagen de pureza y de sentido de la ayuda social, lavar fondos que provenían de esas actividades ilícitas. Señores, este tipo de práctica no solamente se producía en el caso de Adán Cáceres Silvestre y sus coimputados. Ese patrón de designación de personas para lastrar una parte importante de los recursos se repetía en muchas instituciones. Pero lo otro también, que era el otro método que utilizaba conforme se describe en la medida de coerción, era que desviaban fondos destinados para asuntos de seguridad nacional, para compras, para consumos, y generaban conceptos falsos. Sacaban estos fondos mediante cheques y lo desviaban y lo lavaban mediante estas fundaciones e inclusive en el amparo y en la forma de actividades altruistas que finalmente terminaban siendo adquisiciones de patrimonio. De ser una persona, la mayoría de estas, de ser personas con un patrimonio muy magro, muy exiguo, muy, vamos a decir, elemental, terminaron siendo portentados. De exhibir salarios de 30,000 pesos, 40,000 pesos, viviendas que no pasaban de 2 millones de pesos, se ve una evolución meteórica con movimientos que ascienden casi a los 3,000 millones de pesos. Eso es una suma que es importante y muchos dirán, bueno, pero son movimientos bancarios. Señores, pero no son cualquier tipo de movimientos bancarios, son sumas bastante elevadas. Pero además queda muy claramente descrito en esa medida de coerción, en los hechos que se describen, una serie de patrimonios que se fueron adquiriendo. Se compraron varios inmuebles, propiedades en zonas turísticas, propiedades en el centro de la ciudad de muy alto costo, fincas, bueno, en fin, una cantidad inmensa de patrimonio. Por igual, uno de ellos hacía muchas inversiones en certificados financieros. Lo que no hay es manera de justificar el origen de los recursos con los que sacaba estos certificados financieros. Esos certificados financieros a veces eran cancelados y reinvertidos en inmuebles, y toda esa circulación de recursos queda descrita de forma perfecta en esa acusación que hace y que formula el Ministerio Público. Yo espero, y reitero aquí, lamento muchísimo que estas personas se vean envueltas en esto, sobre todo los familiares. Yo sé que no están pasando por un buen momento. Ahora bien, todo aquel que viola la ley, que comete actos ilícitos, irregulares, que comete infracciones, finalmente este es el resultado. Y es, al fin de cuentas, lo que debe quedar de mensaje. Todo aquel que violó la ley debe estar preparado y prepararse para enfrentar las consecuencias y enfrentar la persecución penal. Por igual, debe ser y debe quedar claro que es un mensaje a las actuales autoridades. Si a alguno de los ministros, directores generales se le ocurre doblarse o incurrir en alguna de estas prácticas, no hay nada oculto. Y por más difícil que sea el entramado, finalmente se descubre. Porque fíjense, este entramado no es tan fácil de desglosar, de determinar las responsabilidades. Y sin embargo, el Ministerio Público, con un esfuerzo bastante tenaz, logró identificarlo. Válida la advertencia, y esperamos finalmente que no solamente con este, sino con todos los demás casos que están pendientes de iniciarse en la justicia, se pueda lograr aplicar las sanciones a los que sean responsables.